En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Nada es demasiado difícil para Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en Jeremías capítulo 32, versículo 27. La palabra de Dios dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Enfrentas una situación aparentemente imposible? ¿Habrá algún quiebre de relación que pareciera irreconciliable? ¿Tendrás un problema grave de salud? ¿Tienes un desafío casi imposible en tu trabajo? ¿Buscas alquiler en medio de una crisis económica a nivel país? ¿Tienes un hábito o una adicción que te resulta difícil cambiar? Sea cual fuera el desafío que enfrentas en esta vida, ten la seguridad que nada es demasiado difícil para el Señor. Mis amadas, acabamos de leer una de las promesas más grandiosas. Y déjame decirte que viene bien a mi corazón recordarla. Por ello, le pido al Señor me ayude con su gracia en este breve mensaje y que pueda aportar un granito de arena en tu vida espiritual. Que Dios bendiga su palabra y seas animada por Él. Para nosotras, como seres humanos que somos, muchas veces cuando estamos pasando una angustia, nos falta la paz que nos lleva a la duda y decimos: necesito un milagro en mi vida. Vemos tan lejana la solución a todo desafío, olvidando el gran poder y la grandeza que tiene Dios para dar solución a toda circunstancia. Pero, ¿sabes? Confesar nuestra debilidad ante Dios nos trae un buen resultado. Sí, su gracia reposará en nuestra vida y su poder en nuestra debilidad. Pablo lo experimentó y se glorió en ello. Leamos lo que escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, y dice así: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, como hijas de un Dios todopoderoso, somos invitadas a vivir de manera digna de un supremo Dios y confiar que su soberana providencia nos llevará a vivir como nuestro Señor quiere que vivamos, pasando cada desafío e ir madurando en la fe práctica. Pero justamente como seres humanos, surge en nosotras una pequeña dosis de falta de fe. Bienaventurada es la que está firme en esto. Algunas vamos en el proceso porque nuestra perfección es progresiva. Antiguamente había presencia de Dios y con Él su poder para ayudar en este caso a mujeres que como tú y yo también desearon un milagro en su vida. Veamos el testimonio grandioso de Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús, que siendo estéril tuvo un hijo, y así como ella, hay varias mujeres relatadas en las Escrituras, que con el poder de Dios para realizar sus planes, obró milagro en cada de una de ellas. Veamos quiénes son. Sara, esposa de Abraham, que siendo estéril dio a luz a Isaac. Rebeca, esposa de Isaac, dio a luz a Jacob. Ahora Raquel, esposa de Jacob, dio a luz a José. También vemos a la esposa de Manoa, que dio a luz a Sansón. Ana, esposa de Elcana, dio a luz a Samuel. Y no olvidemos a Elizabeth, esposa de Zacarías, que dio a luz a Juan, donde vemos a Dios mostrando su poder, usando el vientre estéril de Elizabeth para hacerlo fértil, trayendo a quien prepararía
el camino para su Hijo en la tierra, quien vendría a salvar al mundo de sus pecados. Estas mujeres fueron estériles y son testimonios de primera mano. Ellas son parte de la nube de testigos que habla las Escrituras. Son evidencias que están escritas con el propósito de ver el poder de Dios. No dudemos de este gran poder maravilloso de nuestro Señor. Como hemos visto, Él realizó el milagro en varias oportunidades y con varias mujeres. Dios conoce que somos débiles como el polvo y era necesario obrar aún con milagros, porque Dios sabe que luchamos para creer. A menudo nuestra falta de fe nos juega en contra y olvidamos la omnipotencia de Dios. Ahora relato un poquito de Sara. Abraham tenía 100 años y ella 90. Cuando Dios les prometió un hijo, ellos pensaron que era algo imposible. En tal contexto aparece la gran pregunta retórica: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? La respuesta es no. Si podían concebir cuando eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado la costumbre de las mujeres, entonces nada es demasiado difícil para Dios. Leamos lo que le dice Dios a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 14. La palabra de Dios dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios no le dijo a Abraham que tendría un hijo solamente en una ocasión. Él lo confirmó una y otra vez. Dios le promete: dentro de 1 año volveré a verte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, al oír esto, se ríe pensando: ¿acaso voy a tener placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Resulta alentador ver que Sara también reaccionó con la natural debilidad humana. El Señor le dice a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Ahora, ¿acaso tú crees que Dios no sabía por qué se rió Sara? Sí, Él lo sabe todo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. En ocasiones somos tentadas a mentir para librarnos de problemas. La Biblia nunca presenta hombres y mujeres de Dios como gente libre de pecado. Él no oculta la debilidad de sus siervos, y Sara no fue la excepción. Este matrimonio dudó del poder de Dios. No sabemos con claridad qué fue lo que le causó la duda. Ahora, en el Nuevo Testamento, se relata la visita de un ángel a María a darle un anuncio. Ese mensaje debió haber provocado en María una reacción con sentimientos encontrados de confusión e incluso temor. Ella estaba sorprendida, quizás no se sentía digna de esa gracia. Solo podemos imaginar los pensamientos que debieron haberle cruzado en la mente en ese momento. María, turbada, queriendo saber cómo lograría tal desafío y ser la madre de Jesús sin estar casada, continúa con sus preguntas que cómo sería eso, pues ella no conocía varón. Pero el ángel Gabriel no se detiene a dar explicaciones y a tener una charla con ella respondiendo sus dudas. Él continúa con el mensaje para María diciendo, leamos Lucas capítulo 1 versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amadas, el Espíritu Santo ocuparía un papel muy importante en la vida de María. Su poder le ayudaría a enfrentar a la ley y a sus principios. Era la obra del Señor. Y recuerda que cuando el Señor llama, Él prepara, capacita y fortalece.
El ángel la animó contándole lo que le había pasado a su prima Elizabeth, la que la llamaban estéril, y le responde con una afirmación contundente. Leamos Lucas capítulo 1, versículo 37. La palabra de Dios dice: porque nada hay imposible para Dios. Oh, amadas, María, al verse en las manos de Dios para ser un instrumento, acepta el mandato de Dios y se humilla, permitiendo obrar a Dios con ella y en ella. Su fe cambiaría. Ahora, si María había estado confundida y atemorizada antes de este anuncio, solo podemos imaginar sus intensas emociones después de ello. Mis amadas, nosotras en este tiempo tenemos la misma debilidad. Dudamos de Dios cuando nos promete algo, lo llevamos en la naturaleza, pero para que eso cambie, tenemos que tener más comunión con Él e introducirnos en los renglones de la Biblia, leerla u oírla. Eso aumentará nuestra fe. Mira lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos dejar de preocuparnos si acaso alguna situación nos quiere derribar o quizás dominar para quebrar nuestra relación con el Señor a causa del pecado de la duda. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amadas hermanas, comencemos a vivir sin preocuparnos. Tenemos la gracia de Dios y a su Espíritu Santo que nos ayudará como a María. Jesús nos dice en su palabra en Mateo capítulo 6, versículo 27 y 28 lo siguiente: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Después de leer lo que dice nuestro Señor, miremos hacia adelante, sin preocuparnos por lo que ocurrirá. Confiemos en que nuestro Padre Celestial proveerá. Él conoce cada necesidad, cada desafío que tenemos en nuestro caminar hacia la eternidad. Hermanas, qué importante es crecer en fe, ya que es el antídoto para la preocupación. Sigamos leyendo lo que nuestro Señor Jesús insiste en Mateo capítulo 6, versículos 30 al 33. Y dice así: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Señor nos enseña que no podemos añadir una sola hora a nuestra vida mediante la preocupación. Alguien dijo una vez: la preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que deja sin fuerzas el hoy. Vivamos los días de uno en uno. No tomemos prestados problemas del mañana. Cada día ya tiene sus propios problemas. Pongamos toda nuestra atención y todo nuestro enfoque en el reino de Dios, creciendo espiritualmente, viviendo llenas de su palabra, controladas por el Espíritu Santo, y éste nos dará sus frutos en medio de tanta desesperanza e incertidumbre. Hermanas amadas, hoy mismo tomemos la decisión de no preocuparnos sobre el mañana. Confiemos en que Dios nos proveerá día a día. Persistamos en la oración con fe, sin dudar, y el Señor nos responderá a su tiempo y conforme a sus planes, que son buenos para darnos un futuro lleno de bienestar. Hermanas,
Sé que es un gran reto y desafío poner en práctica las palabras de Jesús. Sus instrucciones son claras, pero algunos de los estándares parecen imposibles, elevados. Sin embargo, nada es demasiado difícil para Dios. Con su ayuda podremos avanzar en fe y vivir confiando en Él. ¿Lo crees? Amén. Para Dios todo es posible, porque su poder es inimaginable e inexplicable, excede a toda medida y cualquier explicación. Es capaz de todo. Confiemos en Él. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.